Este es el cuarto y último capítulo de esta miniserie introductoria con respecto al choque de cosmovisiones entre ideología de género y cristianismo bíblico. Hemos presentado las bases de las diferencias fundamentales que existen entre la manera en que cada una de estas posiciones perciben la familia, la moral, el individuo, y hoy terminaremos con el tema de la sexualidad. La sexualidad viene siendo como la punta del iceberg en este choque de cosmovisiones. Muchas de las conversaciones, aun cuando comienzan con la buena intención de un mutuo entendimiento, terminan en discusiones amargas porque giran fundamentalmente en torno al tema de la sexualidad. Pero esa manera de abordar el conflicto entre estas dos cosmovisiones es tan estratégica como pretender desmontar un maraguzal podando las ramas. Todos vamos a terminar heridos, extenuados y frustrados sin lograr absolutamente nada. Debemos entender que la manera en que las personas conciben su sexualidad está determinada por la manera en la que se perciben a sí mismas. La manera en que se perciben a sí mismas depende en gran medida de su realidad familiar y social, de donde recibió los conceptos de moral que ostenta. Finalmente, la moral tendrá una base firme para quien cree en el Dios eterno que establece con autoridad lo que es correcto e incorrecto, o de lo contrario, la persona será muy vulnerable a lo que ya hemos presentado en el encuentro anterior como el relativismo moral. Como ya establecimos en el encuentro anterior también, existen muchas familias en nuestra nación que aún sin considerarse cristianas conservan como herencia una moral cristiana. El problema que enfrenta esta generación en la sociedad cubana actual es que encuentra una familia tradicional muy dañada por la emigración, el envejecimiento, la estigmatización de la misma familia tradicional como un símbolo de burguesía, el decomiso del papel de actor social protagónico como resultado de la estrategia política de un gobierno socialista y el fuerte impacto de la revolución sexual. Al presentar algunas de las diferencias básicas entre ambas cosmovisiones en lo que se refiere al tema de la sexualidad, esperamos ofrecer una visión más completa del asunto y la oportunidad de optar por una u otra cosmovisión con un poquito más de conocimiento de causa. Presentemos primero la perspectiva que tiene la ideología de género con respecto a la sexualidad. La revolución sexual inició al final de la Primera Guerra Mundial y se consumó en la década de los 60. Una de las consignas era haz el amor y no la guerra. Inicialmente la meta era liberar la sexualidad de todas las limitantes morales, eclesiásticas y estatales. Querían sustituir la familia tradicional por nuevas relaciones humanas y nuevas formas de sexualidad. Consideraban que así como la familia tradicional era símbolo de la burguesía, la nueva revolución social requería nuevos modelos. La revolución sexual consiste básicamente en la entronización anárquica de la sexualidad del individuo como un fin en sí mismo. Uno de los primeros pasos fue disociar la sexualidad del matrimonio, y fueron entonces muchísimas personas las que marcharon bajo la bandera de lo que se conoció como el sexo libre o sexo fuera del matrimonio. También se disoció posteriormente la sexualidad de la reproducción, así que se promovió el aborto y se abrió de esa manera las puertas a la masacre más grande de toda la historia de la humanidad, puertas que aún continúan abiertas y abriéndose cada vez más. Luego se disoció el sexo del género, creando uno de los más grandes divorcios psicosomáticos en la historia humana, con una crisis de identidad tan grande que ha justificado como apropiado el travestismo y el transgenerismo. Luego se disoció la sexualidad de la familia, privando a los hijos de su derecho de ser educados sexualmente por sus padres y quitándole a los padres la autoridad y la responsabilidad de educar sexualmente a sus hijos. La sexualidad también se anarquizó de la ciencia, supeditando la estabilidad objetiva de la ciencia a la inestabilidad del subjetivismo del individuo, justificando como deseable incluso, por ejemplo, la mutilación del cuerpo humano y promoviendo la mastectomía y la cirugía de reasignación de sexo. Pero lo más peligroso de la ideología de género no radica en la anarquización de la sexualidad, sino en el establecimiento de la dictadura de la sexualidad. Han logrado convertir en derechos humanos y en derechos civiles aquellas conductas que en todo caso, de ser dables, de ser legítimas, corresponderían puramente al ámbito de las preferencias individuales. Lo han logrado con relativa facilidad y en muy corto plazo de tiempo
porque el ser humano, bueno, es totalmente vulnerable al pecado, porque la iglesia ha cedido terreno en el campo de lo social, porque como los sofistas de los cuales hablamos, que fueron sus antecesores en el relativismo moral, son expertos estas personas de la ideología de género en el uso de la retórica y han adoptado el deconstruccionismo con tanta eficacia que se puede afirmar que la revolución sexual ha sido una revolución del vocabulario fundamentalmente, logrando llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esta ideología ha llegado a dominar la política de muchas de las naciones más influyentes en el mundo actual. Incluso organizaciones mundiales como la ONU o la Unidad Económica Unión Europea promueven y fuerzan la hegemonía de la ideología de género en aquellas naciones en las cuales aún no logra establecerse, y en ese mero proceso estamos nosotros en Cuba. Por su parte, la iglesia tiene una concepción totalmente diferente de la sexualidad. La cosmovisión de la iglesia bíblica es totalmente diferente a la que tiene la ideología de género, tanto que podríamos decir que son absolutamente irreconciliables. Para compartir algunos de los aspectos fundamentales de la cosmovisión cristiana con respecto a la sexualidad, tomaremos como referencia 1 Corintios capítulo 6, específicamente los versículos 9 al 20, y destacaremos 5 declaraciones de sexualidad desde la cosmovisión bíblica. Me encanta la frase como comienza Pablo esta porción. Él declara: no se dejen engañar. No se dejen engañar. En los versículos 9 y 10 él dice: hay normas para la sexualidad. Pregunta de manera retórica: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no hierren, no se dejen confundir. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Desde su relativismo moral, la revolución sexual rompe todas las normas que mantienen la sexualidad humana dentro de los límites saludables y propone el sexo libre y anárquico, a lo que la ideología de género en su deconstruccionismo ha decidido llamar preferencias sexuales. La Biblia lo identifica básicamente como pecado. La fornicación es pecado, el adulterio es pecado, el travestismo es pecado, la homosexualidad es pecado. Son conductas tan ilegítimas e inmorales como lo son el robo o la estafa, por eso están en el mismo listado. Son conductas que denigran al individuo, desvirtúan el matrimonio, desintegran la familia, enloquecen la comunidad, alejan al ser humano de Dios y privan a la sociedad de disfrutar los beneficios del reino de Dios. En segundo lugar, en el versículo 11, vemos que Pablo declara que es posible vencer estos pecados, es posible cambiar. Dice el versículo 11: y estos eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Ninguno de los sofismas de la retórica, del deconstruccionismo, de la ideología de género logra mitigar el dolor permanente en el alma de la persona que ha distorsionado su sexualidad. No te dejes engañar. La ideología de género te dice: tú no puedes, tú eres débil, jamás lo lograrás, déjate llevar, no luches más. La mejor cura para la culpa es el cinismo. No hay vuelta atrás, no hay manera de deshacer lo que hiciste. La única opción que te queda es seguir cuesta abajo hasta que todo se acabe. Pero Dios en su palabra te dice: sí es posible vencer la fornicación, sí es posible vencer el adulterio, sí es posible vencer la homosexualidad y todos los demás pecados sexuales. Jesucristo está a la puerta de tu corazón y llama. Él ya hizo todo lo que hacía falta para justificar tu conducta. Está llamando y diciéndote: mi sangre es poderosa para limpiar todo tu pecado y presentarte como justo delante de Dios. Fue capaz de hacerlo con las personas en Corinto, fue capaz de hacerlo a lo largo de todos los años, fue capaz de hacerlo con personas que son amigas mías, personas que conozco en lo personal. Su Santo Espíritu está dispuesto a entrar en tu vida y a actuar poderosamente para cambiar tu mente y tu corazón y llenarte de toda la plenitud de Dios. La ideología de género, escúchame, es una ideología de derrota.
Pero el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios operando para victoria en tu vida. En tercer lugar, en el versículo 12, Jesucristo declara: el libertinaje esclaviza, pero el dominio propio libera. Así dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Dios le ha dado al ser humano libertad, ciertamente toda la libertad, pero la manera en que se use esa libertad tiene implicaciones. El libertinaje es esa conducta necia e irresponsable en la que el hombre cede a sus pasiones internas, aun cuando sabe que los resultados no convienen ni para él ni para la sociedad. La lógica más elemental indica que el abortismo y la homosexualidad son conductas inconvenientes para la sociedad cubana. Cuba es la nación más envejecida de toda Latinoamérica con un 19.4% y se estima que para el 2050 sea la nación con mayor hiperenvejecimiento, con casi un 40% de envejecimiento. Quien continúa adelante con esa conducta no solo demuestra su necedad y egoísmo, sino que también demuestra su debilidad, pues evidentemente permite que una pasión domine y destruya su vida y afecte también la sociedad. Jesús lo advirtió de esta manera en Juan 8:34: ciertísimamente todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los esposos Núñez afirman en su tremendísimo libro Revolución Sexual: esta revolución sexual ha comenzado a mostrar que el hombre moderno, en vez de ser liberado de sus tabúes, está siendo cada vez más esclavo de sus placeres y sufre índices mayores de depresión, ansiedad, falta de propósito, crisis de identidad y suicidio. Esta esclavitud a la cual nos referimos afecta al individuo y desestabiliza la sociedad. En cuarto lugar, la sexualidad correcta es sublime. Así lo dicen los versículos 13 hasta el 16. Dice Pablo: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Este era un dicho de aquel tiempo, pero tanto el uno como los otros los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y el versículo 16 dice: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Una sexualidad saludable concibe el acto sexual como la experiencia de unión más intensa, fuerte, profunda y sublime que puede experimentar el ser humano en cuerpo y alma. Sin embargo, hoy, como hace 20 siglos atrás, están los que pretenden reducir el sexo a una necesidad fisiológica, un apetito físico, las viandas para el vientre para las viandas, y al igual que el hambre, dicen ellos, el deseo sexual debe satisfacerse según aparezca, sin norma de ningún tipo y con lo que se tenga a mano. Pero desde la cosmovisión bíblica, el acto sexual no es una simple necesidad fisiológica. Con solo reparar en el proceso mismo, evidentemente existe una gran diferencia entre comer y tener sexo. Cuando alguien satisface el hambre comiendo, primero llena el vientre y luego ese alimento se descompone en los intestinos y finalmente lo que sobra se descarga en la letrina. Pero en el acto sexual igualmente se llena el vientre, pero lo que llena no lo consume, sino que crece y se convierte en una vida que finalmente se da a luz. No se dejen engañar. Si es mal visto un hombre que come como un animal, ¿cómo es que no va a ser mal visto un hombre que tenga sexo como un animal? La sexualidad humana, tal como Dios la concibió, alcanza en el acto sexual la unión más íntima que puede experimentarse entre dos personas cuyas almas se conectan y que consolidan esa conexión por medio de un acoplamiento físico que solo puede lograrse de manera perfecta entre un hombre y una mujer, como decía aquel cantante, cóncavo y convexo. No hay manera de que ese acoplamiento físico suceda sin que de alguna manera el alma del individuo se impacte. En quinto lugar, la sexualidad incorrecta es destructiva. Por eso los versículos 18 al 20 advierte: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, y se debe entender aquí fornicación como porneia, una palabra que abarca toda la disfunción de la sexualidad, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No se dejen engañar. La propaganda de la revolución sexual es fundamentada en afirmaciones engañosas.
una sexualidad que se expresa fuera de los parámetros del matrimonio heterosexual basado en el amor, en el cuidado y en el compromiso mutuo, fuera de eso, es dañina. La fornicación es dañina, la pornografía es dañina, el adulterio es dañino, la promiscuidad es dañina, la homosexualidad es dañina, la transexualidad es dañina, el transgenerismo es dañino y cualquier otra distorsión de la sexualidad atenta contra la integridad física, psíquica, emocional, social y espiritual del individuo. La sexualidad correcta produce vida, pero la incorrecta produce muerte. Concluyendo, la sociedad cubana actual está protagonizando la instalación desde las estructuras de poder de una ideología que se esfuerza por terminar de desmantelar de la cultura cubana todo vestigio de la norma de la familia tradicional. Esta ideología apuesta por el relativismo moral, ofrece al individuo la emancipación de normas morales, pero por medio de mentiras nobles, como dicen ellos, termina privando de libertades que Dios mismo concedió. Enardece las masas a favor de una revolución sexual que promueve el desenfreno moral, manipula la lujuria del individuo, debilita el carácter de la persona y lo empuja a la incertidumbre de una vida sin destino y sin propósito último. Ante este panorama, la Iglesia Cristiana Cubana está llamada a predicar la verdad en amor. Somos responsables de desmontar por medio de la vida de nuestras familias la eficacia del matrimonio heterosexual, el ambiente de familias en las que nos sometemos por amor unos a otros, como vimos en aquel primer encuentro, siempre será más edificante que la anarquía de familias en las que todos luchan por emanciparse unos de otros, todos de todos, a costa de todo, a toda costa. Individuos con la ayuda de Dios que logran el dominio propio siempre serán más confiables que aquellos que están a la merced de sus propias pasiones. Familias en donde se practica el respeto a la autoridad establecida en el hogar, obviamente imprimirán en los hijos más civismo que aquellas que permiten que las instituciones del Estado socaven en la mente de sus hijos la autoridad de los padres. Aquellas que permitan que las madres se sientan en libertad de acabar con la vida de sus hijos no nacidos porque no les conviene. Y aquellos que permitan que los padres renuncien al puesto de autoridad que Dios mismo le encargó por temor a ser catalogados de machistas. Familia IBSS, seamos luminares en este mundo. Cuba para Cristo.